Buenas tardes, muy buenas tardes. Mi amigo Edgar Cepeda, bienvenido. Hola, hola, buenas tardes. Hola, hola, buenas tardes, profesor, bienvenido. Don Luis, buenas tardes. ¿Qué tal, amigos, compañeros? ¿Qué tal, Díaz Pérez? Don Edgardo Cepeda, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy bien, aquí desde Honduras, con calor. Y don Luis Elías Pérez, ¿qué tal? Ahí está Bien, Luis por la Muñoz gracia ya. de Dios. Pequeño. Aquí desde Concepción de Ataco. Bienvenido, profesor Bienvenidos, Iván. unidos. Bueno, buenas tardes, compañeros, bienvenidos. En general, pues estamos utilizando esta plataforma diferente a la que estuvimos la semana pasada, donde dictamos directamente solo la conferencia, porque pues precisamente lo que queremos es buscar un poquito el contacto, ¿verdad? Volver a encontrarnos, volver a vernos, pues en los diferentes grupos donde están participando en el proyecto SEA con Super Repuesto. Bien, como les decía, hemos querido utilizar esta otra plataforma que tenemos como CITEC, pues para poder integrarnos a este compartir, ¿verdad? Con los colegas. Bueno, tenemos colegas ahí, Edgardo Cepeda, don Luis Muñoz y otros desde Tegucigalpa. Douglas, ¿usted en qué grupo está, mi amigo? De Aguachapán. De Aguachapán, excelente. Por ahí creo teníamos a Zabaleta, que todavía no tiene video, que es de Santana. Pues lo que buscamos es, pues, ante esta cuarentena obligatoria necesaria, ¿verdad? O sea, porque lo que yo creo que ya entendemos todos nosotros, la dimensión del problema que estamos viviendo, pues es algo desconocido, algo nuevo, y que hay un riesgo enorme, ¿verdad? El riesgo enorme, pues, es sufrir una situación compleja con la familia y personalmente, que podría echar a perder cualquier proyecto de vida que estemos o que tengamos en mente. Entonces, más que las disposiciones gubernamentales de mantenernos encerrados, de mantenernos, digamos, a salvaguarda del problema, pues yo creo que es algo que se entiende que debemos de hacerlo. Entonces, este espacio, gracias pues siempre a los amigos de Super Repuestos, coordinamos con ellos como CITEC y Super Repuestos, para que todos aquellos que estaban en los programas, por ejemplo, todos ustedes que están reunidos este día, estaban en el programa de diagnóstico con escáner, ya en el diplomado número 2 del proyecto de capacitación. Y pues que obviamente tuvimos que suspender y que no sabemos hasta en qué momentos pues vamos a poder reactivar, que aunque creo que pase esta emergencia, creo que va a haber un tiempito todavía que nos va a obligar a tener una serie de restricciones, pues. Pero lo que queremos es no estar fuera y precisamente por eso estamos manejando esta plataforma donde tenemos la opción de vernos, ¿verdad? Que creo que esa parte es importante. De ir hasta la casa de cada uno de ustedes, es un placer para nosotros. Así es que, y queremos siempre pues mantener y que sea un escape, yo decía, estamos encerrados en casa, la televisión, la sala, la cocina, algunos pues que tienen casitas más grandes pues no se les complica mucho, pero los que tienen es más como complicado. Así es que esta tarde, ¿verdad? Esta tarde y la otra semana vamos a cambiar un poco de modalidad. Hemos estado durante las 3 semanas anteriores trabajando todos los días martes con este grupo. No sé si algunos pues es primera vez que se han podido conectar, pero bienvenidos. Lo que buscamos es crear un espacio en las tardes para desconectarnos un poco de esas noticias, del noticiero, de los canales que pues que solo nos vienen lógicamente a borbandear, ¿vea? Que es importante estar informados, pero que también a veces nos agobia mucha información. Entonces, en la tarde genera un espacio y precisamente lo estamos haciendo como CITEC de 2 maneras, de 2 a 3, 3 y cuarto de la tarde, 3 y media, dependiendo del tema. Pues uno de los colegas instructores que ha estado trabajando con ustedes se conecta. Por ejemplo, esta tarde va a estar el profesor Iván Aguilar, quien estaba en el grupo de Aguachapán, parece, ¿verdad, Iván? Aguachapán, Santa Ana. Ok, sí, ha estado trabajando con Aguachapán, Santa Ana, y en Honduras pues trabaja pues con el grupo de actualización, ¿verdad? Entonces él va a estar dirigiendo un temita hoy. O sea, ¿cuál es el objetivo? Recordar un poco lo que hemos estado estudiando, que no se nos oxide eso. Ese es uno de los objetivos. De igual manera, CITEC de las 4 a las 5, 5 y media está transmitiendo vía YouTube, varios que han estado ahí. Estamos hablando de temas diversos. Por ejemplo, hoy vamos a hablar de las redes de comunicación CAN y sus fallos. Eso lo voy a hacer directamente yo ahí.
Y la otra semana es probable que habilitemos un proyecto donde todos los días, siempre a las 2 de la tarde, podamos conectarnos todos los integrantes del proyecto SEA en temas diversos. El objetivo es, repito, generar un espacio para entretenernos un poco la tarde, para poder crecer en el ya cuando nos dé la factura y bueno, enterarnos de que estamos bien. Ya, gracias a Dios, los que están conectados, pues eso nos da la pauta de que estamos bien en casa. Sí. Sigamos manteniéndonos y así, también pagar más en cada uno de los lugares de manera presencial como hemos seguido pago cuenta, hasta ahora. lo que paga él de anticipo cuenta. Vamos a Aventura, lo dejo un ratito para que. Ok, perfecto. Gracias. Bueno, Porque los dos lados salen fregados. por ahí Los tenemos, dos lados salen fregados. estamos escuchando un audio, se nos cruza por ahí un audio de Sifonte, bienvenido. Si me escucha, me confirma. Gracias, sí, le escucho. Cheque. Ok, bienvenido, Santiago. Gracias. Ahí estamos. Bueno, espero que por ahí con don Santiago nos hemos estado comunicando por el chat y espero que todo le haya estado saliendo bien a la hora Bien, que bien, se gracias a Dios, sí. Ok, don Santiago se ha estado Gracias. conectando. Don Douglas también ha estado bastante activo ahí en la plataforma, don Douglas Martínez. Sí, ahí estamos pendientes. Ok, perfecto. Ahí, don Luis, hoy sí ya me escucha, don Luis Muñoz. Muy buenas tardes, compañeros. ¿Qué Que pasó? el Señor les bendiga. Saludos desde aquí de Tegucigalpa. Y un poquito complicado con la tecnología, pero ya Yo está. mandé un correo a Hacienda preguntando que cómo se hacía en ese caso de haber pagado en exceso. Aquí tenemos a don Luis Elías Pérez, que también ya está conectado. Ya, ¿comentar algo, don Luis Muñoz? O don José? No, tranquilo. Ok. Gracias a Dios, pues aquí estamos experimentando. Se da, qué bien, ¿verdad? Es excelente. Así por lo menos nos miramos las caras unos poquitos, aunque sea, pero ahí vamos bien y yo creo que ya en realidad es menos el tiempo que nos hace falta. Ya pasamos la parte más difícil y aquí solo nos queda aquí seguir adelante y no hay ningún problema, todo bien, y profesor. Ok, perfecto. Sí. Empezamos. Ok, perfecto. Adelante, Iván. Bueno, vamos a compartir entonces escritorio para comenzar ya con la clase del día de ahora. Ahí, pues póngase cómodo, ¿verdad? Participemos todos en la clase y para que sea entretenida, pues, y podamos llevarnos podamos aprender algo, ¿verdad? Eso es lo interesante. Esta conferencia se trata del Diplomado 2 de Escáner y vamos a hablar justamente del monitoreo comprensivo de componentes, ¿verdad? En la clase de refuerzo para los grupos de San Miguel, Santa Ana, Huachapán y Tegucigalpa. Entonces, vamos a estar hablando del monitoreo comprensivo de componentes. Vamos a ver cuáles son los objetivos que perseguimos en esta conferencia. Y es que vamos a describir las estrategias que utiliza los procesos generales de abordaje de fallo en el monitor del CCM mediante el análisis de códigos de avería, lista de datos y monitores ejecutados con el escáner avanzado en los procedimientos de manual. Entonces, vamos a ver si tenemos, la conferencia la vamos a resumir en los siguientes temas. Pruebas realizadas por el CCM, funcionabilidad, racionalidad y continuidad. Esas son las pruebas que realiza el CCM. Y los códigos generados por el CCM. Ahí vamos a resumir el tema. Entonces, vamos a ver, le vamos a ceder la palabra a don Edgardo Cepeda. Don Edgardo Cepeda, quisiera consultarle qué piensa usted sobre el CCM, don Edgardo Cepeda. ¿Qué opina, qué cree usted que es el CCM en el vehículo, en el sistema del vehículo? Para usted, ¿qué es el CCM? Vamos a ver una opinión. Es parte de como un monitoreo, como un monitor como una computadora para el vehículo que nos ayuda a facilitar el funcionamiento de este vehículo, ¿no? Ok, excelente. ¿Verdad? Es un programa de la computadora. De acuerdo.
¿verdad? Está dentro de la computadora. Vamos a ver qué opina don Luis Muñoz. Cedámosle la palabra a don Luis Muñoz, ¿verdad? Don Luis, para usted, ¿qué es el CCM? ¿Podría compartirnos? Ok, permítame, espérame. Que ya... Ay, espérame. Ok. El CCM podría ser, mi manera de ver, el control el módulo de control. En realidad, ese es el dato. Ok, excelente. Bueno, ahí tenemos un par de ideas, ¿verdad? Y el caso es ese, justamente, ¿verdad? Unificar los criterios, ¿verdad? Definirlos para que tengamos claros y eso nos pueda servir para un correcto diagnóstico que nos podamos derivar y también para agarrar velocidad de diagnóstico. El monitor comprensivo de componentes continuamente observa las señales de los sensores y los controles de salida, dice, que no son sometidos a pruebas por otros monitores. Dependiendo del tipo del sensor que se esté monitoreando y según el diseño del sistema, los códigos de falla de DTT serán almacenados después, esto es importante, después de 1 o 2 viajes con falla, ¿verdad? Es decir, vamos a dejar bien claro desde ya que el CCM se va a encargar de supervisar las señales eléctricas de entrada y de salida con el objetivo de verificar el funcionamiento y el trabajo lógico de los componentes, de los periféricos. Vamos a hablar de los sensores y de los actuadores y también del cableado, ¿verdad? Ese es el objetivo del CCM, ¿verdad? Y es importante que lo tengamos claro. Cuando estamos hablando del CCM, estamos hablando del hardware, ¿verdad? Que es supervisado por el software del CCM. El hardware sería la computadora en sí, la tarjeta electrónica, los sensores y los actuadores. Entonces, el CCM, dentro de su estrategia de diagnóstico, el CCM hace las siguientes pruebas. Se resume en 4 pruebas, ¿verdad? Y estas 4 pruebas, como ustedes lo están viendo ahí en la diapositiva, ¿verdad? Se agrupan en dos conjuntos, en 2 de entradas y 2 de salida. Las 2 de entradas van a estar divididas en pruebas de continuidad y pruebas de racionalidad. Este de racionalidad lo vamos a decir así en el léxico común, es la prueba de coherencia, ¿verdad? Racionalidad, que sea coherente. Y en las pruebas de salida van a ser en función de la funcionabilidad, que casi viene siendo lo mismo que la racionalidad, y lo otro es la continuidad también, pero enfocado a los circuitos de salida de la computadora, ¿verdad? Entonces ahí tenemos las 4 pruebas que corre el CCM. ¿Y qué vehículos corren el CCM? Podríamos decir, todo aquel sistema que venga equipado con norma OBD2, ¿verdad? Y me atrevo a decir que también aquellos sistemas que traen software de fabricante, OEM, también suelen ocupar esta misma estrategia, aunque no al 100%, pero sí buena parte de ella. Y ya lo vamos a demostrar. Bueno, habíamos dicho que son 4 pruebas, ¿verdad? Y hemos hablado de software y hardware. El software del CCM, ¿verdad? Está justamente acá, no sé si pueden ver el cursor, ¿verdad? Acá donde dice microprocesadores, es la computadora. Todo esto que vemos acá es el hardware, ¿verdad? El programa está dentro de ese microprocesador. Y ese microprocesador está auditando los drivers. Por ejemplo, aquí tenemos el driver del relevador de la bomba de combustible. Este es el driver que controla el negativo del relé de la bomba para que se active la bomba, ¿verdad? O sea, este controla un actuador. Igual para el calentador del sensor de oxígeno necesita un driver para ciclarlo y así sucesivamente con los inyectores. Entonces, todas esas entradas y esas salidas están siendo procesadas, están siendo supervisadas por el programa CCM que se encuentra
en el microprocesador. Internamente, de una forma más pictórica, vamos a ver acá la computadora. Dentro de la computadora tenemos el CPU, que sería el microprocesador, la memoria RAM, ¿verdad? La memoria flash, la EPROM, ¿verdad? Y el supervisor CPU. Este acá sería donde estaría el programa del CCM. Al igual que el monitor del FireTrim, al igual que el monitor del Midfire, estarían acá. Entonces vemos acá de este lado los sensores que van a proporcionar las señales de entrada a la computadora. Esas señales de entrada sabemos que son señales eléctricas, análogas y digitales. Las análogas pasan por un conversor de análogo a digital, ¿verdad? Para que lo pueda leer el procesador principal y pueda compararlo el procesador de supervisor. Y de esa forma el procesador principal le dé la orden a un driver para que active un actuador. Podría ser un inyector, podría ser un relé, podría ser una bobina, ¿verdad? Un actuador. Y ese mismo driver, ¿verdad? Es supervisado por la memoria donde se encuentra el programa. Entonces, esa es la lógica hacia grandes rasgos para que entendamos un poco cómo funciona el programa del CCM. ¿Ya? Entonces, vamos a hablar de la prueba de continuidad. La prueba de continuidad, ¿verdad? Es la que se encarga de revisar las señales eléctricas en función de circuito abierto, circuito a tierra, corto a voltaje y problemas de intermitencia, ¿verdad? El monitoreo de continuidad va a generar aquellos códigos cuya descripción sea, por ejemplo, el que dice IAT Circuit Low, circuito bajo del IAT, ¿verdad? Está haciendo referencia que la señal no llega a la computadora porque el circuito es bajo, porque la computadora no está viendo el voltaje que debería de ser. Entonces, cuando veamos, aquí les va un tips. Cuando ustedes vean un código que dice circuit, el problema va a estar ya sea en el cableado, en el componente, pero en el sensor o en el actuador, pero en la parte eléctrica del componente, o internamente en el hardware de la computadora. Puede ser una resistencia interna, una pista, ¿verdad? Entonces, todo ese camino que recorre la señal, hablemos del sensor, la señal del sensor hasta llegar al microprocesador se ha interrumpido, entonces, y no llega al microprocesador la señal. Por eso es que presenta un código circuit load, ¿verdad? Y aquí va a depender de la lógica de trabajo de la computadora. Entonces, aquí tenemos un sensor, ¿verdad? La conexión eléctrica del sensor, el cuerpo del sensor, un sensor de temperatura, obviamente genera una señal análoga, ¿verdad? Porque él es una resistencia tipo NTC, cambia su temperatura en función de, cambia su resistencia en función de la temperatura. Entonces va a generar que ese cambio haga variar el voltaje, provoque una caída de voltaje y esa caída de voltaje se convierte en una señal análoga, ¿verdad? Una señal análoga sabemos que es aquella que va cambiando su valor con respecto al tiempo. Entonces, cuando hablamos de la parte eléctrica del componente, nos estamos refiriendo justamente al conductor y a la pastillita de resistencia térmica. Es ahí, esa es la parte eléctrica. Si presenta un código de circuit load del IAT, entonces podría ser que esta pastillita esté cortada y ya no haya flujo de señal eléctrica. La señal eléctrica que manejan los sensores, ¿aló?
la señal eléctrica que manejan los sensores van a ser justamente voltaje y amperaje. Aunque nosotros en el escáner acostumbramos, en los parámetros, en la lista de datos en vivo, acostumbramos a ver si el PID es directo, acostumbramos a ver un valor de voltaje, ¿verdad? Si el parámetro es calculado, entonces acostumbramos a ver un valor en grados centígrados, en una unidad de grados centígrados, ¿verdad? Entonces esa sería la parte eléctrica. La parte mecánica de este sensor, explico esto porque ya lo vamos a razonar más tarde, ¿verdad? La parte mecánica sería el flujo de fluido que choca con la parte exterior del sensor, ¿verdad? Entonces hasta ahí podríamos tener problemas, ¿verdad? Esta parte, este perímetro externo del sensor podría llenarse de sarro y podría afectar la transferencia de calor hacia la pastilla térmica, provocando que la señal pues fuese errónea. Entonces, cuando yo hable de revisar la parte mecánica, es la parte que está haciendo contacto con la magnitud física, en este caso, la temperatura, ¿verdad? Y el flujo de fluido. El CCM llega a revisar la parte eléctrica, este de acá. Pero van a haber unas pruebas que nos van a llevar a revisar la parte mecánica. Entonces, en este caso, poniendo como ejemplo el sensor de temperatura, ¿verdad? Al formarse una capa de sarro acá, como habíamos dicho, impide la transferencia de calor y puede generar una señal demasiado lenta, ¿verdad? Las señales eléctricas dentro de la computadora, y esto es parte de los criterios de habilitación, a cada segundo van siendo trianguladas con el tiempo, ¿verdad? Iván. Sí. Iván, hay una pregunta en este momento. Yo tenía cubierta la pantalla con todas las imágenes. Disculpen la interrupción. Don Luis Elías Pérez Carreño pregunta, yo entendí que en las pruebas de entrada eran pruebas de racionalidad. ¿Estaría correcto lo que se ve en la pantalla ahorita? Dice prueba de funcionalidad. Prueba de funcionalidad. Sí, sí, correcto. Voy a volver a la diapositiva donde está la clasificación. ¿La pueden ver ahorita? ¿Sí? Okay, perfecto, vale. Sí. Ok. Ahí está la división. Tenemos prueba de funcionabilidad en función a los actuadores, ¿verdad? Así se le va a llamar. Y tenemos prueba de racionalidad, ¿verdad? En función hacia los sensores. Es decir, a las señales de entrada, el CCM le va a correr dos pruebas. Estas dos pruebas, una se va a llamar continuidad y otra racionalidad. A los sensores. A los actuadores, la computadora les corre otras dos pruebas. Una se va a llamar funcionabilidad y otra se va a llamar continuidad también, pero va en función de las señales de salida, o sea, a los actuadores. O sea, para las de entrada hay dos, para los de salida hay dos, ¿verdad? Ahí estamos. Entonces, en este caso tenemos prueba de continuidad y la prueba de, aquí tendríamos que ponerle de racionalidad, vamos a ponerle prueba de continuidad, aunque una de las fallas de prueba de continuidad es fuera de rango, ¿verdad? Fuera de rango, aquí le podríamos agregar, ¿verdad? La prueba de circuito a tierra, ¿verdad? Sería otra falla, circuito a voltaje, ¿verdad? Sería otra falla y estas son las fallas que busca la prueba de continuidad y fallo intermitente. Ahí tenemos, ¿verdad? Y circuito abierto. ¿Verdad? Estas son las pruebas que obviamente esta de continuidad, ¿verdad? Esta prueba de continuidad que tenemos acá generaría todas estas fallas, ¿verdad? Todas estas fallas. Ahí tenemos.
Entonces la prueba de continuidad va a generar todas esas fallas. Por eso es que decíamos que cuando viésemos un código que dice circuito, el problema iba a estar o en el ramal, ¿verdad? En las conexiones eléctricas o concretamente en el sensor en este caso, pero en la parte eléctrica del sensor. Por eso explicaba la parte eléctrica y la parte mecánica acá. O dentro de la tarjeta, ¿verdad? Electrónica, podría ser que el driver estuviera quemado, que la pista estuviera cortada, entonces la señal no llega al microprocesador. Ahí estamos. Entonces, ¿cómo lo vemos acá? ¿Verdad? Aquí tenemos ya de una manera más representativa, ¿verdad? La parte interna del sensor. Este sería el termistor. Este sería el encapsulado, sería la parte mecánica. Aquí lo tenemos representado, ¿verdad? La resistencia térmica y tenemos el cableado dentro de la computadora, ¿verdad? La señal eléctrica aplicada al sensor es un voltaje hacia acá. Ese voltaje, al variar por la transferencia de calor, al variar la resistencia, provoca una caída de voltaje y esa caída de voltaje la lee acá el microprocesador. Si aquí estuviese cortado, si la resistencia acá de los 5 voltios estuviese cortada, o el cable acá estuviese cortado, o la resistencia estuviese cortada, va a generar un código de señal de entrada baja, ¿verdad? Señal de entrada baja. Si este circuito de acá, esta línea de acá, el circuito THW, estuviese siendo inducido por un voltaje, entonces ya tuviésemos un fallo de corto a voltaje. Y entonces el código sería circuito de señal de entrada alta. Si ustedes pueden observar, el código, la falla sigue estando en la parte eléctrica del circuito, ¿verdad? Ya sea en el cableado, en el sensor o en la computadora. Entonces son de los códigos más fáciles de trabajar porque uno ya va enfocado a ir a revisar cableado, ¿verdad? Ir a revisar con el tester la señal, que se esté dando la señal. Pues si no se da la señal en este ejemplo que estoy poniendo, pues va a ser ir a revisar el componente. Si sospechamos del termistor, pues hay que extraerlo, medirle resistencia para ver si no está cortado, aunque incluso con solo medir, poner el tester en esta línea en escala de voltaje, y si nosotros vemos hasta acá 5 voltios, quiere decir que de aquí hasta acá tenemos todo bueno, y que el problema sería o el negativo o la resistencia interna estuviese cortada. Entonces, si yo tengo 5 voltios acá, mido en la otra línea sin desconectar. Y si yo tengo 5 voltios acá también, entonces quiere decir que mi problema puede estar en la línea negativa, ¿verdad? Pero si yo mido 5 voltios aquí, pero en E2 no encuentro los 5 voltios, quiere decir que mi problema está en el componente. Entonces, eso nos da velocidad de diagnóstico al comprender esta situación, porque ya no tengo que desmontar el sensor, ¿verdad? Para probarlo afuera, sino que de una sola vez lo defino. Lógicamente, para cambiarlo, pues tendré que desmontarlo, ¿verdad? Pero ya es con una finalidad de cambiarlo, ¿verdad? El CCM, ¿verdad? El CCM, lo que revisa son las señales eléctricas. Y las señales eléctricas dentro de la computadora ya tienen sus rangos definidos. Es decir, como podemos ver acá, la zona de trabajo de un sensor, por decirle un TPS, va a trabajar de 0.5, suele trabajar de 0.5 hasta 4.5. Si la señal cae abajo de 0.5 ya pone un código que sería señal de entrada baja, pero si la señal sube a 5 voltios ya sería una señal de entrada alta, ¿verdad? Aunque si yo desconecto el sensor, yo voy a ver que el sensor es alimentado por 5 voltios, o sea que la amplitud máxima de ese circuito van a ser 5 voltios y la amplitud mínima van a ser 0 voltios. De hecho, aquí les va otro tips. Si ustedes
observan en las cartillas de diagnóstico, lo que estamos acostumbrados a trabajar con cartilla de diagnóstico, cuando se describe la falla del circuito, siempre menciona que cuando la señal baja por, valga la redundancia, debajo de 200 milivoltios, entonces automáticamente se establece un DTC. Y si la señal permanece abajo de 200 milivoltios por más de 2 o 3 segundos, ¿verdad? Son los dos criterios como básicos para el CCM. Se establece un código de avería, ¿verdad? Ahí tenemos. Ahora, para hacer prueba de funcionabilidad, ¿verdad? O de racionalidad, ¿verdad? Prueba de racionalidad o fuera de rango. Entonces ahí sí ya tenemos que ir a probar el componente, porque puede ser que la pastilla térmica, ¿verdad? La pastilla térmica, ¿verdad? De racionalidad, ¿verdad? O prueba de fuera de rango. Ahí está. Ya sea que la pastilla térmica, ¿verdad? Sí marque resistencia, pero ya tenga un envejecimiento y eso va a causar que la señal ya no siga su curva, ¿verdad? Su línea correspondiente, sino que tenga una desviación. Y esta desviación, ¿verdad? Va triangulada con la escala de tiempo, ¿verdad? O sea, se tarda mucho para llegar al valor y es más, no llega al valor establecido dentro del programa de la computadora, entonces lo considera como fuera de rango. De ahí es donde surgen estas tablitas de diagnóstico, ¿verdad? Para cada componente. Son unas tablas de valores donde me triangula temperatura, resistencia y tensión. Yo debo de someter a temperatura el sensor, medirle la resistencia y conectarlo para ver la caída de voltaje, ¿verdad? Y se debe de cumplir en función de la temperatura. Si esto no se cumple, entonces tenemos un sensor fatigado, ¿verdad? Y un sensor fatigado va a provocar una señal errónea, una señal fuera de rango, ¿verdad? Fuera de rango es que no está trabajando con los valores indicados o programados en la computadora. Aquí lo tenemos más claro, ¿verdad? Tenemos circuito alto, van a ser aquellos que lleguen a pasar el rango de señal alta. Circuito bajo van a ser aquellos que lleguen a sobrepasar o lleguen a estar debajo de la señal baja. Ahí estamos. Entonces ahí tenemos, ¿verdad? La prueba de continuidad y racionalidad. La de racionalidad en sí va a tratar de lo siguiente. La prueba de racionalidad. La prueba de racionalidad se efectúa, o de coherencia, digámosle así. La computadora, el software, no solo se basa en una señal eléctrica de un sensor, sino que tiene que ver la señal eléctrica de otro sensor. Por ejemplo, cuando a usted se le setea el código P0102, que es del flujo del aire, ¿verdad? De la masa de aire, el MAF. Por lo general, la cartilla de diagnóstico, una de las primeras pruebas que lo manda a hacer es a verificar la señal del sensor del TPS, ¿verdad? ¿Por qué? Porque está buscando la coherencia de los sensores, de estos dos sensores, ¿verdad? Porque dentro de su programa tiene establecido que por cierta cantidad de aire que entre, el sensor de flujo de aire va a generar una señal y esto corresponde a una apertura determinada de la posición del acelerador, ¿verdad? Si esto no se cumple, entonces hay incoherencia en una de las dos señales, ¿verdad? Entonces por eso lo manda a revisar. Ok, puede ser que esté descalibrado el TPS, ¿verdad? O que esté el sensor de flujo de aire esté fatigado. Entonces a eso le vamos a llamar prueba de racionalidad. O sea, la prueba de racionalidad, la computadora siempre está monitoreando la señal conforme al tiempo del reloj y tomando como parámetro otras señales eléctricas.
Esto es bien común y es más usado hoy en día en los sensores TPS del cuerpo de aceleración, ¿verdad? Y en las señales de los sensores de pedal de aceleración, que ya los dos sensores HAL, trae dos sensores HAL dentro del pedal, ¿verdad? Y una es la señal principal que sirve para demandar potencia, ¿verdad? De inyección, y la otra es para ir auditando a la primera señal, ¿verdad? De hecho, en algunos de los sistemas o algunos de los vehículos, si llega a fallar la señal número 2, que por lo general es la que sirve para auditar a la primera, siempre hay aceleración, aunque limitada, pero si llega a fallar la primera señal, la del sensor 1, ¿verdad? Sí corta totalmente la aceleración, ¿verdad? Entonces son uno de los detalles que hay que tomar en cuenta. Aunque también tenemos la estrategia que cualquiera de las dos que falle, el sistema deja de acelerar, ¿verdad? O acelera parcialmente. Pero la principal, que es la número 1 siempre, es la que sirve para demandar la potencia. Como son sensores críticos dentro del sistema, como lo es el pedal de aceleración, ¿verdad? Entonces por eso ponen dos señales, para hacer una prueba de racionalidad al componente, a la señal eléctrica. De hecho, Toyota hace algunos años tuvo un problema con este sensor y bueno, me tocó que cambiar cierta cantidad de millones de pedales, ¿verdad? Por esta falla. Ahí tenemos los códigos generados, ¿verdad? Ahí tenemos los códigos generados por el circuito CCM, ¿verdad? Ahí tenemos. Bueno, el P0112 dice señal de entrada baja, circuit load, el 113 señal de entrada alta, el 113 es como que agarremos, desconectemos el IAT y simplemente desconectemos el IAT y la computadora pues ve automáticamente los 5 voltios y entonces es una señal de entrada alta. Si fuese un TPS al desconectarlo, pues ya no, la computadora ya no podría ver señal y entonces sería una señal de entrada baja, ¿verdad? Ahí tenemos. Ahí tenemos las pruebas, los códigos generados por prueba de racionalidad para un app de Chevrolet, donde dice que tiene un código de Circuit 1, del app Circuit 1, ¿verdad? Y esos son pruebas de continuidad y racionalidad. Las de racionalidad siempre van a estar bajo el nombre de performance, ¿verdad? Por ejemplo, puede decir P021, ¿verdad? 2138, ¿verdad? Como lo tenemos aquí abajo, 2138 dice correlación. Esos son los códigos generados por la falla de racionalidad. O sea, que no hay correlación de la señal 1 con la señal número 2. Las pruebas de continuidad son de circuito y las pruebas de correlación son de racionalidad, o sea, de coherencia. Ahí estamos. También pueden... sí. Entonces, vaya, vamos a resumirlo así a grandes rasgos. Y aquí van tips para ganar velocidad en el diagnóstico. Cuando en la descripción del código encontremos la palabra performance, ese es un código generado por el CCM que va en función de la prueba de racionalidad. Pero en sí, performance quiere decir dos cosas. Uno, que vamos a ir a revisar la parte eléctrica, es decir, la señal eléctrica, cableado, la parte eléctrica del componente, pero también la parte mecánica, ¿verdad? Usted va a ir a revisar la parte, en la parte mecánica y la parte eléctrica.
¿Cuál es la parte mecánica, por ejemplo, en el throttle? Es ver que la mariposa no se trabe, que el cursor dentro del potenciómetro no esté flojo, que no tenga ninguna obstrucción o alguna deformación la mariposa de aceleración, ¿verdad? Esa sería la parte mecánica. Y la parte eléctrica, ver que las señales cumplan los valores de voltaje que especifica la tabla de valores que podríamos encontrar en la información, ¿verdad? En el manual de fabricante. Cuando veamos la palabra circuito, hace referencia a solo específicamente la señal eléctrica. No nos tenemos que preocupar mucho por la parte mecánica, ¿verdad? Circuit load puede decir que podemos interpretar que el sensor o está desconectado o está conectado. Esto va a depender de la configuración eléctrica del sensor, ¿verdad? Y entonces con solo verificar el voltaje del sensor, pues lo podemos comprobar. Ahora, si es un fallo intermitente, entonces ahí se complica un poco más porque los fallos intermitentes de repente ponen circuit high, circuit low, y cuando lo vamos a revisar, pues el voltaje está bueno, lo hacemos trabajar y está bueno. Pero cuando ya vamos en carretera, la vibración hace que esa señal se pierda por segundos y lo logra detectar el CCM. Todos los códigos que produce el CCM son prioridad A. Quiere decir que en la primer viaje con falla va a generar un código de falla, prioridad A. Pero también pueden ser generados por 2 viajes consecutivos con falla para aquellos sistemas de emisiones como lo son EVAP y EGR, ya que a esos sistemas la computadora no los prueba continuamente, por eso se llaman monitoreos no continuos. El monitor continuo necesita los siguientes criterios para estar corriendo, para estar haciendo las pruebas cada 2 segundos, cada 1 o 2 segundos. Primero, poner switch on, ¿verdad? Con solo poner switch on ya está probando muchos sensores. Ustedes se darán cuenta que solo con poner switch on y ustedes van y desconectan un sensor, puede ser el QLAM, puede ser el IAT o el TPS, ¿verdad? Ya la computadora les puede generar un código, porque el CCM ya lo está supervisando. Pero hay otros componentes que no los puede auditar hasta que comiencen a generar, hasta que el motor comience a funcionar, para que ellos comiencen a generar señal. La señal, el monitor se hace sobre la línea de señal, no sobre la línea de alimentación, ¿verdad? Se hace sobre la línea de señal, ¿verdad? A excepción de los sensores NTC como el QLAM y el IAT, pues que la misma línea de alimentación sirve como señal. Y es porque la computadora lo que le interesa así procesar es la línea de señal, ¿verdad? Obviamente, si no están alimentados, pues no van a trabajar. Ahí estamos. Entonces ahí estamos. Engine performance, código de performance, la parte mecánica, parte eléctrica, circuit, solo la parte eléctrica, ¿verdad? Y de correlación ya es una prueba de raciocinio. Está comparando 2 señales. Una prueba de coherencia. Y esto, lo que hemos hablado hasta ahorita, son solo para las señales de entrada. Para las señales de salida, vamos a comenzar describiendo el monitor del circuito de salida. Y dice que para los circuitos de salida, el módulo de control de motor utiliza una línea de monitoreo que está conectada en paralelo en este circuito. La señal de salida es posteriormente verificada utilizando un comparador virtualmente. Todos los actuadores, ¿verdad? EGR, inyectores, bobinas, todos son verificados utilizando este método y la descripción aquí utiliza esta conexión típica. Por ejemplo, vamos a ver acá, por ejemplo, aquí tenemos un inyector. Él es alimentado por 12 voltios, ya sea de un main relay, de un fusible,
esos 12 voltios, cuando el motor no está trabajando, entran y llegan hasta acá, ¿verdad? Hasta acá, hasta el transistor. Aquí está representado por un transistor, pero hoy sabemos que esos transistores ya no son tan sencillos, sino que hoy se llaman microcontroladores o driver inteligentes, ¿verdad? Entonces, esta señal que llega acá, ¿verdad? Sale una línea o una pista para el microprocesador también. O sea, lo aterriza el microcontrolador, pero aquí sale una señal para un microprocesador. Y hay casos que ambos, como el microprocesador y el microcontrolador, están encapsulados en un mismo componente. Esto va a depender de la arquitectura. El asunto es que hay dos componentes electrónicos interactuando ahí. El microcontrolador, que hace la función de transistor, y el microprocesador, que hace la función de monitorear el aterrizaje de esos 12 voltios. Sabemos que el aterrizaje de esos 12 voltios son los que provocan el magnetismo en la bobina del inyector y pues que pueda levantar ya sea el disco, la aguja o el balín, va a depender de la arquitectura del inyector. Entonces vamos a ver cómo es que trabaja ese dispositivo. Dice que el inyector, el combustible o del actuador recibe una alimentación típica de 12 voltios desde un relevador o de un fusible. El modo de control del motor suministra a tierra, energizando y activando el actuador, o sea, el inyector. El módulo de control de motor detecta fallas internas en este circuito al monitorear los ciclos on y off. O sea que él está viendo la pulsación, ¿verdad?, de las señales de voltaje de los actuadores, utilizando el cable de sensada ubicación dentro del módulo de control de motor. Entonces, a través de ver el aterrizaje, ¿verdad?, la computadora puede saber si hay circuito abierto o si ve continuamente 12 voltios y ve RPMs, dice, aquí hay un corto a voltaje, ¿verdad? Pero si ve que hay RPM, pero ve que hay pulsaciones dentro del rango ya definido, entonces asume que está trabajando bien. Muchos de estos microprocesadores ven dos señales eléctricas. Uno es el voltaje, el valor producido al aterrizaje, y otro es el consumo de amperios. Aquí me voy a volver a los sensores. Vamos a ver, ¿cuántos de ustedes han tenido una falla con un sensor de flujo de aire? Y le dice ahí, señal de flujo de aire performance, le dice, performance, ¿verdad? Y lo manda a ver la cartilla de diagnóstico, usted va a ver la cartilla de diagnóstico y dice, vaya a medir la señal, mida continuidad, verifique que no haya falso y todo está bien. Y lo hace 2 y 3 veces y todo está bien. Busca entradas de aire y todo está bien. Compara los valores con la tabla y todo está bien. Pero le sigue dando el código, ¿verdad? Y lo que sucede es que estos microprocesadores o microcontroladores también, aparte de ver el valor de voltaje, ellos analizan el consumo de amperaje. Los sensores, ¿verdad?, también tienen un consumo de amperaje que viene dado en microamperios, ¿verdad? Microamperios. Un sensor de flujo de aire anda trabajando entre los 15 a los 60 microamperios. Lo que sucede es que esta información casi no viene en los manuales, ¿verdad? Ya es una técnica más avanzada así de diagnóstico. Iván, en función de... Sí. Perdón que te interrumpa. Sí. Si usted termina la explicación porque hay una pregunta de uno de los compañeros. De acuerdo, de acuerdo. Entonces, ahí es donde ocupamos otro equipo más avanzado y es como una tenaza amperimétrica, un clamper que tenga la capacidad de medir miliamperios, ¿ya? Y entonces vamos a ver que el flujo de amperaje, por ejemplo, en el caso del MAF, va a ser, no va a ser el adecuado como el que tiene que producir en función del voltaje.
¿verdad? Ahí estamos. Adelante con la pregunta, Ventura. Ok. De acuerdo, con respecto a los códigos que indican código de performance, ¿qué tan celosos tenemos que ser con los rangos de trabajo de los sensores o actuadores? Es decir, ¿qué tan lejano o cercano respecto a los datos de la cartilla de diagnóstico debemos de tener criterio para definir que un sensor o actuador está trabajando mal o bien? Por ejemplo, si la resistencia de un sensor de temperatura de refrigerante del motor, según la cartilla, tiene que ser de 11 a 19 ohmios y lo medimos y el resultado es entre 9 o 21 ohmios, ¿qué tan rigurosos debemos de ser con los datos de la cartilla de diagnóstico? Esa es la pregunta. Vale, excelente. Excelente pregunta porque es con lo que nos topamos día a día. Y ahí primero déjeme enfatizar que cuando vamos a hacer un análisis de señal eléctrica, debemos de estar seguros al 100% que estamos utilizando un equipo, en este caso un tester, ¿verdad? Que sea bastante bueno, ¿verdad? Lo otro, se asume que el rango de tolerancia es el que está definido en la tabla de valores. Si la tabla de valores me dice que el rango debe de andar entre 11 y 18 ohmios, esa es la tolerancia que está dentro de la computadora, ¿verdad? Pero si al medir, asumamos que ya el tester está en buena calidad, las puntas están bien calibradas, ¿verdad? Pero si al medir me dice el tester que tiene una resistencia de 9, pero lo legal es 11, entonces ya está fuera de rango. Si la tolerancia es 11 y yo tengo 10, ya está fuera de rango, ¿verdad? Entonces el programa viene calibrado para detectar eso. Si el sistema no lo detecta, quiere decir que dentro de la tarjeta electrónica ya hay un envejecimiento de los componentes o que el microprocesador que lleva, va a depender de la tecnología de avanzada que lleve la computadora del motor, es muy antigua, ¿verdad? Si ustedes se han fijado que hay los Hyundai, hay vehículos como los Hyundai Santa Fe, Hyundai Elantra, de los antiguos, usted le desconecta una bobina y pasa como que si es licuadora el motor, pero nunca agarra mi fire, ¿verdad? Pero haga eso en otros carros más nuevos, lo detecta rapidito. Entonces eso viene amarrado también a la arquitectura de construcción de la computadora. Entre más nuevos, son más rápido la detección de esas condiciones. Entre más antiguos, pues van a ser un poco más tardíos. Ahí ha venido evolucionando el sistema. Entonces tenemos que relacionar eso, pero de algo que sí tenemos que estar seguros es que el equipo que vamos a hacer la medición debe estar bien ajustado, bien calibrado, ¿verdad? Y pues tener claro que lo que dice la tabla de valores, eso es el rango de tolerancia. A menos que en la información me describen alguna nota, pues una tolerancia ya especificada, ¿verdad? Pero lo que yo veo en la tabla de valores es lo que está programado en el microprocesador, por lo tanto debería de generar un código, ¿verdad? De valor. Si no lo hace, pues hay algún problema, ya sea en la velocidad de procesamiento de la computadora o algún envejecimiento del microprocesador, ¿verdad? Ahí estamos como nuestras laptops, ya cuando a medida se van poniendo más viejitas, pues se van haciendo un poquito más lentas y hay que estarlas formateando para encontrarle la mejor forma de trabajar. Ahí estamos con la pregunta, ¿verdad? No sé si hay alguna otra pregunta ahí. Pregunta, pueden levantar la mano, compañeros. Pueden participar. Bueno, creo que no. Siga adelante, compañero. Ok, de acuerdo. Entonces vemos ahí que de esa forma la computadora hace la prueba de continuidad a los circuitos de salida y es monitoreando la línea de control, la línea de señal de control,
acordémonos que esta línea de señal de control puede ser con un circuito negativo o puede ser con un circuito A positivo. Esto va a depender de la configuración eléctrica del cableado hacia la computadora. Igual que en los sensores, aquí podemos tener circuito abierto, como lo vemos aquí en esta gráfica, circuito a tierra, ¿verdad? Circuito a tierra, circuito corto a voltaje, una inducción de voltaje, como lo vemos acá, ¿verdad? Como lo vemos acá. Entonces, vamos a ver la misma descripción de los códigos. De hecho, si ustedes observan, ¿verdad? Si ustedes observan aquí en este código de inyector, ¿verdad? En la descripción que tenemos ahí, dice que el módulo de control habilita el inyector de combustible apropiado en la carrera de admisión para cada cilindro. Se suministra voltaje de encendido a los inyectores de combustible y dice que el módulo de control controla cada inyector de combustible conectándolo a tierra en el circuito a través de un dispositivo de estado sólido llamado controlador. Estos son los microcontroladores o los drivers inteligentes. El módulo, dice, el módulo de control monitorea el estado de cada controlador. Si el módulo de control, dice, si el módulo de control detecta un voltaje incorrecto para el estado ordenado del conductor, se establece un código de control del inyector de combustible. ¿Vean? De combustible. Entonces, vean cómo menciona acá que está supervisando a través del driver el circuito negativo, o sea, la señal del control del inyector. Y así es como, pues, determina el código. Para esto hay unas condiciones que deben de cumplirse, de que el motor tiene que estar a más de 400 RPM, ¿verdad? Tiene que garantizar que el alternador esté proporcionando un buen voltaje. Entonces se garantiza un buen voltaje arriba de las 400 RPM. Y dice que el voltaje debería de estar trabajando entre 6 y 18 voltios, el voltaje de alimentación hacia los inyectores. ¿Se recuerdan que les dije que todas las señales eléctricas iban a ser trianguladas conforme al tiempo? Y entonces aquí tenemos, dice que la condición va a setear un código si la condición permanece por más de 5 segundos, ¿verdad? Por más de 5 segundos. Entonces ahí vemos, esta es la prueba de continuidad para los actuadores. Hoy vamos a hablar, para ir cerrando, la prueba de funcionabilidad en función de los actuadores. La prueba de funcionabilidad. Hay una pregunta. Adelante. Don Luis Elías Pérez pregunta, y con lo que decía de que puede haber código de desempeño del sensor y todos los valores estén correctos. Ajá. ¿Cuál sería el procedimiento para diagnosticar la falla? Solo quiero mencionar algo. Ahí cuando dice, y con lo que decía que puede haber un código de desempeño, con lo que vos mencionabas. De performance. Ok, sí. Ahí, para el caso del sensor de flujo de aire, aconseja pues tener una tenaza amperimétrica, un clamper, que tenga la capacidad de leer miliamperios y pues hay tablas, estas no salen en los manuales, no vamos a encontrar esa información, pero por ejemplo, estas fábricas que diseñan sensores como la Thomson, la Tomco, tiran tablas de valores de consumo de amperaje, eso se encuentran en internet y usted puede aplicar una de esas. Eso, como le repito, es una técnica de diagnóstico un poquito más avanzado, ¿verdad? Que nos lleva a profundizar. Acuérdense que ahí está la información, pero no todo está en la información. Hay una parte que nosotros tenemos que irla descubriendo, ¿verdad? Aparte de ser técnicos, pues tenemos que hacerla un poquito de científico en función de la investigación de los sistemas, ¿verdad?
En el caso de los actuadores, ese consumo de amperaje o el rendimiento de cada componente ya es monitoreado por el driver, ahí sí, por el driver. Y en algunas tablas de diagnóstico sí nos va a mandar a medir consumo, ¿verdad? De hecho, pues por ahí en la línea Chevrolet, cuando hay un código de inyector, le manda a hacer una prueba de balance de amperaje a los inyectores, ¿verdad? Pero ya eso se aplica con un aparato especial, porque no es lo mismo medir amperios con una señal de activación continua que con una señal de activación conmutada, ¿verdad? Entonces usted pone el amperímetro en serie, no va a medir el valor que es. Tiene que ser con una tenaza amperimétrica, ¿verdad? O si lo va a hacer afuera, tiene que ser ya con un aparato especial. Entonces son técnicas de diagnóstico avanzado. Ahí. En función, cuando usted mida todo, en definición, cuando usted mida todo, ya lo hizo 2, 3 veces y está seguro de seguro, ¿verdad? Trate de utilizar la técnica le llamamos de canibalización, una técnica pues que consiste en conseguir otro vehículo y pues probar otro sensor, ¿verdad? En su momento, pues cuando ya lo hemos agotado todos los recursos, es una técnica válida, ¿verdad? O existe la otra técnica que se llama simulación, ¿verdad? Ahí sí tenemos varios simuladores, ¿verdad? En el mercado, pues uno los podemos fabricar nosotros, otros pues ya los venden, simuladores profesionales, en donde yo puedo simular la señal y también al mismo tiempo que simulo la señal, pues estoy simulando el amperaje. Y ahí sí pues tiende a desaparecer el código. Ahí tenemos las técnicas de trabajo. Bien, ahí estamos con la pregunta, Ventura. No sé si hay más. Bueno, continuamos con la prueba entonces de funcionabilidad con respecto al la prueba de funcionabilidad consiste en que la computadora tenga una manera de darse cuenta si el actuador trabajó, ¿verdad? Ya con la prueba de continuidad se dio cuenta que trabajó eléctricamente, pero mecánicamente no sabe si la válvula EGR abrió. La computadora le dijo, activate, aterrizó la línea de control, ¿verdad? Energizó la bobinita del solenoide de la válvula EGR, pero no sabe si la válvula EGR se abrió o no se abrió, ¿verdad? Entonces, para comprobar la prueba de funcionabilidad, es para probar la parte mecánica, ¿verdad? En el caso de las válvulas EGR, lo hace a través de termistores. Por ejemplo, Honda pone un sensor de temperatura, ¿verdad?, de válvula EGR cerca donde está el puerto de descarga de los gases de escape en el múltiple de emisión. Y de esa manera se da cuenta si abrió o no abrió la cantidad necesaria al actuador. Estamos comprobando la funcionabilidad. En el caso de la IAC lo hace a través de las RPM, ¿verdad? Si ustedes se fijan, los códigos de IAC consisten en velocidad del motor demasiado baja, de velocidad del motor demasiado alta. Entonces, cuando la computadora quiere probar la IAC, lo que hace es activar la bobinita del solenoide de la IAC para que entre más aire y se da cuenta porque la velocidad de giro del motor, ¿verdad? Cambia y llega a los valores predeterminados ya dentro del software. Entonces dice la computadora, ok, está bien, pero si las RPM se suben, ¿verdad? Y ve que no hay aceleración y ve que no le ha dado la orden a la IAC para pasar más aire, entonces dice RPM demasiado alto. Ahí está comprobando la funcionabilidad del actuador en este caso. Y así tenemos sucesivamente muchos casos. Tenemos el sensor de oxígeno también, puede ser ocupado para comprobar la funcionabilidad tanto de los inyectores como de la válvula EGR. Entonces ahí tenemos definido la prueba de continuidad,
prueba de racionalidad para los sensores y prueba de continuidad y prueba de funcionabilidad para los actuadores. Vamos a cargar un video, ¿verdad? Vamos a cargar un video para reforzar esta parte. Ok. Busca de toda conexión eléctrica entre sensores y actuadores. Es decir, todos estos componentes electrónicos que están enlazados a la computadora va en busca de circuitos abiertos, circuitos en corto o a lo vez señales fuera de rango. Por ejemplo, es muy común que de pronto en algún Chevy tendremos algún código correspondiente en falla del circuito del TPS. Entonces, proporcionada de referencia del TPS y sorpresa, nos encontramos con que la curva de señal del TPS está en forma correcta. Pero recuerden, la computadora en todos los sistemas lo que va a medir es el consumo de corriente, es decir, el amperaje circulante a través del circuito de la resistencia, en este caso del TPS. Entonces, si el TPS en su bobinado interno, en su resistencia, no tiene el valor ómico a lo que la computadora tiene diseño interno, pues por más que veamos voltaje nosotros con nuestro multímetro, obviamente es un valor que a la computadora no le agrada, es decir, es un valor que no está acostumbrada a ver. Para esto es muy común en el Chevy tener ese código que nos dice correspondiente al TPS, señal, performance. Ese es el código que comúnmente vamos a encontrar referente a una falla de un TPS en el Chevy. Obviamente todo implica en esta palabra, que es sobre el desempeño del circuito. Es decir, la señal existe, porque la vamos a ver nosotros con nuestro multímetro, pero resulta que al valor de la computadora, a la curva que la computadora va a recibir referente al sensor TPS, obviamente va a ser una curva diferente y no a la curva que ella está acostumbrada a ver. Y de esta manera es como nos va a dar el código con la descripción antes vista. Entonces, este comprensivo de componentes, como mencionamos, su finalidad es buscar también las señales fuera de rango, como circuitos corto a tierra, corto a corriente, además de los circuitos abiertos. Vamos a analizar una señal de un inyector, por ejemplo. Dicha señal del inyector, pues obviamente la computadora, a través del circuito del transistor, va a comandar una señal negativa a la bobina del inyector, lo que es el ancho de pulso. Entonces, dicha señal va a venir a energizar este elemento solenoide. Entonces, ¿qué es lo que va a ver la computadora como circuito de entrada? Como señal o como señal de referencia. Esta señal que tenemos aquí es la señal que la computadora va a ver. ¿Qué es lo que va a ver? Obviamente, al momento que la computadora deposita esta señal negativa, que sería el tiempo de apertura del inyector, y si este inyector tiene un valor resistivo de 10 ohms, por ejemplo, entonces lo que va a leer en primera instancia la computadora sería el consumo de corriente que esta bobina va a tener. Este consumo de la corriente, ¿sí?, sería, traduciendo la fórmula, serían 12 voltios entre los 10 ohms aplicando la ley de Ohm, nos daría un consumo de 1.2 amperes. Obviamente, este circuito es el que va a encargarse de tomar lectura del consumo de corriente que esta bobina va a tener. Para lo cual, el driver interno de la computadora va a comandar una señal hacia la base de este transistor, que es la etapa de potencia de salida hacia el inyector. Pero obviamente hay una señal de monitoreo que va hacia este mismo driver. Entonces, este consumo, si no está dentro de este valor especificado, obviamente la computadora nos va a registrar un código de falla referente al trabajo del inyector. ¿Quién lo está monitoreando? Esto. Ese circuito dentro de la computadora que está verificando
verificando esas señales fuera de rango, en este caso, o circuitos abiertos. Pensando que la tendencia es que tengamos nosotros resistencia en los cables sulfatados, el valor ómico del inyector se eleve por tiempo de uso, pues solamente eso nos va a modificar este valor resistivo. Y si este valor resistivo se va a modificar, obviamente el resultado de nuestra ecuación para sacar el amperaje consumido se va a modificar. Y esto se va reflejado en este circuito interno de la computadora que no va a leer precisamente esa lectura. Entonces, en este caso, la computadora va a estar revisando el consumo de amperaje en base al tiempo que ella está aplicando esta señal de masa al mismo inyector, y a su vez va a revisar esto, que es el pico inductivo. Recuerden que como todo elemento embobinado, al momento que se hace un corte del campo magnético, se forma un pico inductivo. Y para esto, en los inyectores comerciales que nosotros tenemos en la actualidad, está generando aproximadamente un pico inductivo que está entre los 50 y 60 voltios. Entonces, esos son los dos puntos en este caso, con el ejemplo del inyector, que la computadora está checando. Con el ejemplo del TPS del Chevy, es otro ejemplo de lo cual está checando. Obviamente, si en un momento dado la bobina del inyector se abre, entonces no hay... Ok, bueno, como pudimos ver ahí, ¿verdad? Ahí compartía pues también de lo que ya habíamos hablado, pues cómo funcionan los circuitos internos, en función de hacer la prueba de los monitores, y pues como repito, se basa pues se basa pues en hacer las pruebas, en las dos pruebas de entrada y las dos pruebas de salida. Las dos pruebas de entradas de continuidad enfocado al cableado, y la de racionalidad enfocado al cableado y la parte mecánica. Para los de entrada y los de salida, pues la prueba de continuidad enfocada al cableado de componente, y la prueba de funcionabilidad enfocada al cableado componente y la parte mecánica. Pues con esto terminamos, ¿verdad? Esperamos que algo, pues aunque sea una cosa, pues hayamos aprendido, y así pues sumemos un poquito de conocimiento, y pues ahí vamos a ir ganando velocidad en el diagnóstico, que esto es lo interesante de aprender, ¿verdad? Pues los dejo con el profe Ventura para ir haciendo el cierre, pues, o si no, pues si hay preguntas, estamos a la orden acá, pues para responder las inquietudes que tengamos con respecto al CCM. El CCM genera los códigos más fáciles de trabajar, ¿verdad? Códigos que podemos resolver en 20, 30 minutos, y pues y ahí está el pistillo, ¿verdad? Ahí está el billetillo. No sé si hay preguntas ahí. Vamos a ver, don Santiago, ¿qué nos puede comentar usted sobre el CCM? ¿Qué fue lo que pudo captar usted del CCM? Bueno, de que el CCM pues monitoriza o vigila las señales que entran y salen de cada sensor y módulo, y que no solo está él inspeccionando esa señal en voltajes, sino también que está siendo bastante preciso los drivers con el amperaje, pues que yo no tenía ese conocimiento al hacer un comprobamiento, o sea, una evaluación en un sensor o componente que esté funcionando en una computadora que tenga los drivers tan precisos como de estos sistemas, de tener el cuidado de también,
si ya revisamos todo el sistema y está funcionando bien, revisar el consumo de amperaje que es el que está censando el CCM, pues está supervisando a cada uno de los sensores y actuadores, que es mucho más preciso, pues, teniendo este monitoreo, ¿verdad? En los PCM o en los módulos de control del motor. Excelente, don Centavo. Vamos a ver, don Douglas, ¿qué nos puede comentar usted, don Douglas Martínez, sobre los SMs? Don Douglas Ventura, o sea, dámosle la palabra a don Douglas. Bueno. ¿Aló? Ventura. No está compañero. Bueno, entonces exacto. Listo, Iván. ¿Quién iba a participar? Perdón. ¿Quién iba a participar? Ahí le estaba haciendo una... a don Douglas Martínez le estaba preguntando que nos comente un poquito. Ok, ahí tiene habilitado don Douglas su audio para poder participar. ¿Cómo era la pregunta? Don Douglas, coméntenos qué fue lo que captó del CCM hoy en día con la conferencia. El CCM es el que procesa toda la información de los actuadores y los sensores. Es correcto, ¿verdad? Iván, ¿podés cerrar la presentación para que quede en modo video todos? De acuerdo. Ahorita vamos. Cosas que no sabíamos. Y precisamente la idea de interactuar con los instructores del equipo CITEC, recuerden que cada quien maneja diversos conceptos, aunque siempre en el mismo eje, pero es importante que ustedes se retroalimenten pues de los diversos colegas. Así es que, por ejemplo, vamos a seguir trabajando con esta modalidad mientras estemos en la emergencia, pues esperando que en Dios, ¿verdad?, que esto se solucione pronto y que nos podamos encontrar nuevamente pues allá en los lugares, allá en Tegucigalpa, en Aguachapán, en Santa Ana, ¿verdad? Y continuar pues de alguna manera tratando de restablecer y de normalizar pues nuestro trabajo. Esta semana, solo este día han sido invitados con respecto a SEA. Todos los días, por las tardes, ya más tardecito, de las 4:15, pues yo me encargo de dar unos temas abiertos, ahí se conectan colegas pues inclusive de Sudamérica y de otra línea. Estamos más de 150 a veces conectados, trabajando como temas más amplios, ¿verdad? Usamos otra modalidad que es más la presentación. Hemos querido usar esta, pues como decía, es un placer para nosotros vernos las caras y saber que estamos bien, gracias a Dios. La otra semana vamos a tratar de buscar que si tienen tiempo, ojalá que sí, se puedan conectar todos los días temprano, siempre bajo el proyecto SEA. Vamos a integrar a toda la gente del proyecto SEA, tanto de San Pedro Sula, de Tegucigalpa, de San Miguel, de Santa Ana, Huachapán, San Salvador, y todos los que están participando en el proyecto. Vamos a dar unas conferencias todos los días con temas diversos para todos. En el mismo chat del grupo pueden ustedes sugerir algún tema para tratar de prepararlo por ahí. Recuérdense que los temas son bastante técnicos, teóricos. Lógicamente no podemos hacer demostraciones prácticas porque no estamos en nuestro taller de la escuela, pero sí la idea es recordar los conceptos técnicos para que ustedes ya cuando se dé el momento pues puedan poner en práctica eso. Así que Ricardo, don Santiago, don Guillermo, hermano. A orden. Ahí pues don Roberto, Mauricio y todos los que nos acompañaron. Nos vemos más tarde si tienen espacio. Eso lo hacemos vía YouTube, ¿verdad? Recuerden, ya no es bajo esta plataforma, sino que tienen que entrar a YouTube y buscar ahí el término CITEC El Salvador. Y si ya están inscritos, pues de una vez les va a caer el mensaje que vamos a transmitir en un instante. Nos vemos la otra semana, en concreto con el proyecto SEA. Recuérdense, Super Repuestos, pues acá en El Salvador está en algunos lugares abriendo, pues, pero para atender a las empresas que trabajan con los vehículos de gobierno y de empresas que están trabajando.
Nuestros talleres siguen pendientes todavía y creo que si podemos aguantarnos un rato, pues la idea es mantenernos, evitar ese contacto con la gente que conocíamos, pero que no sabemos cómo está, ¿verdad?, en la condición pues de la enfermedad. Así es que lo mejor, si podemos aguantar pues unos días más y mantenernos, pues aprovechemos descansando, disfrutando con la familia, como estaba haciendo Edgardo ahí con su hija y todos. Así es que perfecto. Gracias y nos vemos la próxima. Feliz tarde. Nos vemos la próxima. Gracias.